Me complace mucho poder dirigirles algunas palabras, conocerles personalmente. Para mí es una alegría. Ya conocen el tema y el asunto de esta conferencia. Simplemente voy a retomar el mensaje de la Casa General con ocasión del 50 aniversario de la declaración de Monseñor Lefebvre del 21 de noviembre, de comentarlo con ustedes. Veremos cómo en esta declaración está contenida toda la historia de la fraternidad. Está contenida la historia pasada hasta el momento presente, pero en esta declaración está también el futuro de la fraternidad. Y sobre todo veremos cómo esta declaración se remonta a los principios y yo diría que está por encima de las circunstancias propias de un año determinado o de este periodo posconciliar. Pero antes de examinar el texto, yo diría que esta declaración muestra en primer lugar la santidad de Monseñor Lefebvre. Cuando pensamos en la santidad, en los signos de santidad siempre vienen a nuestra mente milagros y curaciones. Pero un signo de la santidad es el efecto de ser movido directamente por el Espíritu Santo. Un signo de la santidad es tener una prudencia sobrenatural y un don de consejo que supera todo razonamiento humano, toda capacidad humana. Era imposible en 1974 describir en pocas palabras la situación de la Iglesia y aportar remedios con tanta claridad y concisión. Era imposible hacerlo sin una inspiración verdaderamente sobrenatural. Debemos reconocerlo. En aquel entonces, muchos obispos y cardenales se hacían preguntas. El concilio acababa de terminar, pero solo Monseñor Lefebvre tuvo esta claridad, esta lucidez. Es mucho más que la previsión de una persona muy sabia, muy experimentada. Es algo sobrenatural. Y no olvidemos que también esta declaración fue la causa de la condena de la Fraternidad San Pío X. Fue a causa de esta declaración que unos meses más tarde la fraternidad fue canónicamente suprimida. Y un año y medio después, el propio Monseñor Lefebvre fue suspendido. En varias ocasiones se pidió en Roma a Monseñor Lefebvre que se retractara de su declaración. Monseñor Lefebvre respondía: he escrito lo que pienso, no puedo retractarme. Se puede ver realmente la fuerza de este obispo. Decía hace un momento que la historia de la fraternidad está comprendida en esta declaración. Y si la fraternidad se apartara del espíritu y de la letra de esta declaración, la fraternidad dejaría de ser la fraternidad. Seríamos otra cosa. Sencillamente, no estaríamos hoy aquí. Si estamos hoy aquí, es gracias a los principios establecidos en esta declaración. Así que tomaré el texto del mensaje de la Casa General y lo comentaré con ustedes. Esta declaración contiene dos ideas absolutamente centrales que se complementan y apoyan mutuamente.
La primera afirma el carácter esencialmente doctrinal de la lucha propia de la fraternidad. La segunda expresa su finalidad. Se trata de una lucha doctrinal contra un enemigo claramente identificado, la reforma del concilio, presentada como un todo envenenado, concebida en el error y que conduce al error. Es el espíritu sustancial del concilio el que se pone en tela de juicio y así todo lo que este espíritu ha sido capaz de producir. Cito a Monseñor Lefebvre: esta reforma, por haber surgido del liberalismo y modernismo, está enteramente envenenada. Sale de la herejía y acaba en la herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Es pues imposible para todo católico consciente y fiel adoptar esta reforma y someterse a ella de cualquier manera que sea. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y a la doctrina católica en bien de nuestra salvación es una negativa categórica a aceptar la reforma. Es bastante claro, es bastante directo. No hay lugar para interpretaciones diferentes. Este es el lenguaje de Monseñor Lefebvre. Es este lenguaje el que nos ilumina. Y yo diría que es este lenguaje el que hoy, 50 años después, nos ilumina aún más. ¿Por qué? Porque hay otros prelados u otras instituciones o personalidades que se plantean cuestiones sobre el concilio, sobre aspectos del concilio o en todo caso sobre ciertos aspectos de la vida de la Iglesia hoy. La reforma litúrgica es un ejemplo fácil de comprender. La nueva misa no agrada a cierto número de personas, incluso fuera de la fraternidad. Últimamente, en particular, ha habido fuertes reacciones a ciertas iniciativas del Papa Francisco en círculos ajenos a la fraternidad San Pío X. Por ejemplo, la cuestión del ecumenismo tiene objeciones que provienen fuera de la fraternidad. Pero, ¿cuáles son los límites generales de estas reacciones? Se centran en un punto concreto, por ejemplo, la reforma litúrgica, y pretenden resolver estos problemas como tales, sin ir más allá, sin ir a la raíz, sin ir a los principios que constituyen la base no solo de la reforma litúrgica, sino de todas las reformas que han cambiado todos los diferentes aspectos de la vida de la Iglesia. Hoy, la Iglesia se ha reformado, ha cambiado progresivamente desde el concilio en todos los diferentes aspectos de su vida. La idea de la Iglesia ya no es la misma. La idea del magisterio, la concepción del magisterio no es la misma, como veremos. La vida espiritual ya no se concibe de la misma manera. Los matrimonios, la familia, los problemas de la homosexualidad, etc. Ahora bien, ¿por qué se han visto afectados todos los aspectos de la vida de la Iglesia? Porque el concilio está envenenado en los mismos principios en los que se basa. En este sentido, todo lo que produce está envenenado. Y es en este sentido que rechazamos el concilio como tal. Por supuesto, esto no significa que solo hay errores en el concilio. El concilio cita a veces a los padres de la Iglesia. Una cita de los padres de la Iglesia, en principio, no puede ser un error. Pero cuidado, es propio del error estar siempre cerca de la verdad.
El error es una privación de la verdad. Pues bien, esta claridad es la claridad propia de Monseñor Lefebvre. Fue Monseñor Lefebvre quien nos transmitió este principio. Porque si reducimos el único problema al problema litúrgico poniendo el mismo ejemplo y tratamos de resolverlo únicamente con una discusión litúrgica histórica sobre la misa, sin ir a la raíz del problema, no llegamos a ninguna parte. Permítanme volver al texto. La historia de los últimos 50 años no ha hecho más que confirmar la pertinencia de este análisis, puesto que la reforma está corrompida en sí misma y en sus principios. Parece imposible restaurar nada en la Iglesia sin cuestionar antes los principios mismos del concilio y rechazar todos los errores que contiene. Todos los que se han esforzado por preservar a la vez tradición y reforma, por casarlas o enriquecerlas mutuamente, han fracasado inevitablemente. Yo diría que el Papa Benedicto XVI es el objetivo aquí. El pontificado de Benedicto XVI representa un periodo particularmente significativo en la historia del posconcilio, porque es el único papa que sintió la necesidad de demostrar que entre el periodo preconciliar y posconciliar, si se prefiere para simplificar, entre la misa antigua y la misa nueva, hay una continuidad, no una ruptura. Hay una evolución, pero en continuidad. Es la famosa hermenéutica de la continuidad. Esta es la idea principal del pontificado de Benedicto XVI. Fue en este espíritu que Papa Benedicto XVI emitió su motu proprio en 2007 para dar mayor libertad a la celebración de la misa tridentina, conocida como el rito extraordinario. ¿Cuál era la idea? Poner las dos misas en nivel de igualdad. Las dos misas tendrían derecho a existir, a coexistir en la Iglesia. Y así se enriquecerían mutuamente, pero al mismo tiempo demostrarían que expresan la misma fe, la misma concepción de la Iglesia, la misma concepción del sacerdocio. Bien. Ahora bien, en retrospectiva, ¿fue esto útil? A ver. Dejemos de lado la oportunidad que han recibido muchos sacerdotes de redescubrir la misa tridentina, que en sí mismo es algo positivo, muy positivo, y que en un cierto número de casos les ha permitido cuestionarse a sí mismos. Un sacerdote que descubre la misa tridentina, un sacerdote que la celebra con fe, que entra, por decirlo así, en este rito de la Iglesia, tarde o temprano, fácilmente se cuestiona lo que le han enseñado. Comprende que la idea del sacerdocio, por ejemplo, que le han enseñado, no corresponde a esta misa. La idea de la santificación de las almas, la manera de enseñar a las almas, de llevarlas a nuestro Señor, la manera misma de predicar, el lenguaje, cambian inevitablemente. Así que esto ha tenido un efecto positivo, no se puede negar. Pero esta liberalización de la misa tridentina
fue querida por el Papa Benedicto XVI en el contexto de la hermenéutica de la continuidad, para demostrar, por tanto, que no hay ruptura. ¿Cuál fue el resultado? Condujo al fracaso. Condujo al fracaso. La parábola, iniciada por el motu propio del Papa Benedicto XVI en 2007, desencadenó una contradicción, una guerra, si se quiere, entre las dos misas, que en lugar de demostrar su continuidad, su compatibilidad y equivalencia, condujo al motu proprio Traditiones Custodes del Papa Francisco en 2021, que prohibió de hecho la misa tridentina. Hay excepciones, pero en la práctica la idea es bastante clara. Todavía se tolera el uso de la misa antigua en ciertos casos, pero para el futuro no quieren que siga extendiéndose su uso en la Iglesia. Eso está bastante claro. Así ya ven en retrospectiva, esta experiencia del Papa Benedicto XVI, como yo la llamo, no ha hecho más que confirmar que entre las dos misas y por tanto entre las dos concepciones de la Iglesia que ellas expresan, hay una dicotomía, hay incompatibilidad. Y por el contrario, esto no ha hecho sino aumentar el odio a la tradición y a la misa de siempre. Iniciada en el concilio, retomo el texto, iniciada en el concilio, esta reforma aún está en marcha y sigue dando sus frutos. Hoy, a través de la sinodalidad, asistimos a la completa inversión de la estructura misma de la Iglesia. La transmisión de la verdad divina, recibida del Verbo encarnado, es reemplazada por la elaboración de un sistema ideado por el hombre donde Dios ya no tiene lugar, y donde en vez del soplo del Espíritu Santo se percibe el del Espíritu humano. Es la inversión diabólica del Evangelio mismo. Voy a detenerme un poco más en este pasaje porque aquí estamos hablando de la actualidad de la Iglesia. Estamos tocando el problema de la sinodalidad. Creo que todos han oído hablar de la sinodalidad, que es el eje principal del pontificado del Papa Francisco. Ha puesto todo su empeño en ello. Pero es un error difícil de captar, difícil de entender, porque no es un error de contenido, es más bien un error de método. Me explico. Si yo digo que, no sé, la redención de nuestro Señor no basta para salvar al mundo, por ejemplo. O si digo que hay otros caminos que llevan a la salvación fuera de nuestro Señor. Son herejías clásicas, por decir así, y por tanto contenidos falsos en sí mismos, claramente falsos. Y hay un instinto en nuestra fe que nos hace encontrar esto aberrante y lo rechazamos, claro. Pero si hablamos de sinodalidad, es algo moderno, pero nos interesa hasta cierto punto. ¿Por qué? Bueno, no comprendemos inmediatamente el alcance de este método. Es un método cuyo objetivo es cambiar la estructura misma de la Iglesia. Más precisamente, cambiar la transmisión de la verdad en la Iglesia, la enseñanza en la Iglesia. Cambia definitivamente
el magisterio en la Iglesia. Entonces, ¿de qué se trata? Intentaré explicarlo con una imagen clásica. Bueno, ya clásica. Se trata de la pirámide. Como saben, la Iglesia, en una concepción católica tradicional, es una pirámide, una monarquía. A la cabeza de esta pirámide están el Papa y los obispos, que representan a la Iglesia docente. ¿Cuál es su función? Su función es transmitir la verdad, transmitir, más exactamente, enseñar la fe y transmitir esta verdad eterna recibida a través de la Sagrada Escritura y la tradición, que son las fuentes de la revelación. Así que es una verdad que viene directamente de Dios, cuyas fuentes son muy precisas. Corresponde esta jerarquía, papas y obispos, custodiarla fielmente y transmitirla. Su función principal es enseñar la fe. Un niño que se bautiza pide la fe a la Iglesia. Es lo primero que pedimos a la Iglesia. Todo bautizado tiene derecho a recibir esta enseñanza. Y la Iglesia, que está ahí ante todo para eso, porque es el bautismo, es el rito del bautismo, es a través de la fe como podemos ver, como podemos entrar en la vida eterna. La Iglesia sinodal, la Iglesia que debe entrar en este camino sinodal, es una pirámide invertida. Es una pirámide en la que el Papa y los obispos escuchan. ¿Escuchan a quién? No escuchan una verdad sobrenatural que viene de lo alto, que viene. No. Escuchan al pueblo de Dios. Escuchan las expectativas, los deseos, las impresiones, más exactamente la experiencia, los deseos que se derivan de la experiencia de cada creyente. Así que es la base, el pueblo de Dios, para decirlo fácil, quien sugiere a la jerarquía lo que hay que tener en cuenta, en qué dirección debe ir la Iglesia. Y luego, por supuesto, la jerarquía hace su discernimiento. Estoy simplificando un poco. Pero, ¿de qué manera se consultó a la masa, para decirlo sencillamente, al pueblo de Dios? El proceso sinodal comenzó así. Se consultó a todas las parroquias del mundo, se consultó a los fieles, luego se hicieron síntesis iniciales a nivel diocesano, a nivel de las conferencias episcopales, a nivel continental, y luego síntesis universales, síntesis romanas. Pero todo comenzó muy democráticamente, con consultas generales. Pero ¿en qué calidad el pueblo de Dios, la masa, los fieles, si se quiere, pueden sugerir a la jerarquía en qué dirección debe ir la Iglesia? ¿Cómo pueden aportar nuevas ideas a la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia, ellos que, en principio, deben ser guiados, deben ser enseñados? Sí, es la pirámide invertida. Esto se atribuye al sensus fidei. ¿Qué es el sensus fidei? El sensus fidei es el instinto que todo cristiano tiene ante un error, por ejemplo, o ante algo que es verdad. Si nos dicen, por ejemplo, que la Santísima Virgen es la mediadora de todas las gracias, pues nuestro sensus fidei va en esa dirección.
aunque todavía no sea un dogma definido solemnemente, pero para nosotros es normal, es la fe que nos empuja en esa dirección, es el sensus fidei, ¿entienden? Es una especie de instinto. O, por el contrario, ante un error, tenemos la reacción opuesta. Ahora, todo lo que puede pasar, perdón por la expresión, por la cabeza de cualquiera, se atribuye al Espíritu Santo. Y así la jerarquía debe escuchar y luego hará su discernimiento. Y de esta manera se puede ver cómo el magisterio de la Iglesia encuentra una nueva fuente. Pero luego, en concreto, esta masa de fieles, consultados, que viven en el mundo, que en principio deben ser protegidos por los pastores del propio mundo en el que viven, ¿qué es lo que van a filtrar? Filtrarán, de un modo u otro, todo lo que el mundo quiera. Por tanto, ¿de dónde viene, por ejemplo? Hablo de esto porque es un tema de actualidad y ya conocen bien todo lo que esto ha desencadenado dentro de la Iglesia. ¿De dónde viene, por ejemplo, esta nueva necesidad de bendecir a las parejas homosexuales? ¿Cómo es posible que durante 2000 años no se haya pensado en ello? Y de repente es necesario y hay que hacerlo. Es lógico, es lógico. El mundo cambia. Las personas que viven en el mundo sienten nuevas necesidades que corresponden a los nuevos problemas que el mundo experimenta. Y por eso piden a la Iglesia, sugieren a la Iglesia si se quiere, en qué dirección debe ir. Este es quizá el ejemplo más conocido, pero hay muchos otros. Entonces, ¿por qué es diabólico? Es diabólico porque se atribuye al Espíritu Santo lo que en realidad proviene del mundo. Y eso es inaceptable. Espero que realmente entiendan la gravedad de esto. Esta es la primera razón por la que es extremadamente grave y diabólico. Pero hay otra razón por la que es diabólico. Es que esta masa que vive en el mundo, que hoy siente la necesidad, por ejemplo, de bendecir a las parejas homosexuales, a medida que la vida en el mundo evoluciona, porque cada día, cada año, las personas se ven inmersas en nuevas situaciones, nuevos conflictos y nuevas dificultades, pues bien, esta evolución de la vida de cada persona, de la vida del mundo, proporcionará continuamente nuevas ideas. Así que todo se atribuirá al Espíritu Santo y no tiene un punto final. Todo está destinado a evolucionar con el tiempo. La Iglesia sinodal, en otras palabras, emprende un camino que no tiene fin, que es coextensivo con la evolución del mundo. Pero estamos en las antípodas de una Iglesia que enseña la verdad eterna, que es depositaria de la verdad eterna y que no cambia. Es todo lo contrario. Esto es extremadamente grave, excesivamente grave. Entonces, ¿se trata de algo nuevo o de una excentricidad del Papa Francisco? Porque el Papa Francisco es criticado
por varios prelados conservadores. ¿Pero se trata realmente de una excentricidad propia del Papa Francisco o tiene sus raíces en el concilio? También esto tiene sus raíces en el concilio y debemos reconocerlo. El concilio, con la idea, no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles, el concilio, con la idea de la colegialidad, otro error quizá un poco más difícil de entender, ya quería asociar de alguna manera a los obispos al poder del Papa, de una manera un tanto permanente. En otras palabras, quería, en cierto modo, transformar a la Iglesia en una situación de concilio permanente, hasta cierto punto. El Papa Francisco ha ido mucho más allá. A través del escalón sinodal, transforma a la Iglesia en una democracia moderna, una gran democracia, en la que, al final, la verdad surge de las expectativas del pueblo de Dios. Para darles algunos ejemplos más concretos, ¿qué significa esto en la práctica? Permítanme darles un ejemplo concreto. Mencionaré algunos de los pecados de los nuevos pecados capitales. Es preciso comprenderlo bien. Si la Iglesia se une a este sistema, todo cambia. Por tanto, también los pecados de los que la Iglesia debe acusarse, en todo caso, por los que debe pedir perdón, son nuevos pecados. Son pecados en sintonía con lo que el mundo sugiere. ¿Cuáles son estos pecados? Déjenme darles ejemplos. Como saben, la última sesión del sínodo comenzó con ellos. Se comenzó pidiendo perdón. Pecado contra la mujer. Pecar contra la mujer. ¿Qué es lo que este pecado, qué significa eso? ¿Existe el pecado contra Dios, por supuesto? ¿O contra nuestro prójimo? Un pecado hiere la caridad, ya sea contra Dios o contra nuestro prójimo. Siempre es contra Dios, por supuesto, directa o indirectamente, o contra nuestro prójimo. Pero ¿por qué el pecado contra la mujer? La Iglesia nunca se ha expresado así. Un pecado es un pecado. Si ofendes a una mujer o a un hombre, es el mismo pecado. Puede que sea menos delicado hacérselo a una mujer, pero es el mismo pecado. Pero, cuidado, hoy en día vemos cómo se atribuye toda una serie de delitos reales contra la mujer, se le atribuyen al patriarcado. Se le atribuyen a una concepción tradicional de la cual es responsable la Iglesia Católica, una concepción según la cual es el hombre quien domina y aplasta a la mujer. Y por eso la Iglesia debe reconocer esta gravedad específica del pecado contra la mujer. De alguna manera, se ataca lo que se llama el patriarcado tradicional. Es completamente ideológico, completamente falso. El patriarcado, el verdadero patriarcado tradicional, protege a la mujer. Es increíble. ¿Se dan cuenta? La Iglesia, los hombres de Iglesia, asimilando este lenguaje, que es puramente político, políticamente correcto. El pecado contra la creación, el pecado contra la naturaleza, contra la tierra en una palabra. ¿Por qué? No se peca contra la tierra, se peca contra Dios o contra el prójimo. No se peca contra los árboles, no se peca contra la mar, no se peca contra los peces, no se peca contra los elefantes.
Porque, sobre todo, en los primeros años del pontificado del Papa Francisco, el Papa hizo mucho hincapié en ecología. Pero una ecología, bueno, una reflexión sobre la ecología que intenta crear una especie de moral ecológica. ¿Por qué? Porque es una moral que de alguna manera puede dirigirse a todos. Es una moral laica. ¿Por qué? Finalmente, ¿qué tenemos en común cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes? Compartimos este hogar común, la tierra. Y por eso se propone a la humanidad una nueva moral basada en el respeto a la tierra, el respeto a la creación, el respeto a la tierra. Como pueden ver, la cuestión de la Pachamama tiene profundas implicaciones teológicas. Hay una idea profunda y clara detrás. Por ejemplo, el deber de respetar y no contaminar el mar. Es un deber que afecta a todos, sin importar si crees o no en él. Podemos ver este tipo de moral predicada por la Iglesia. Es una moral que no tiene una perspectiva sobrenatural. No es una moral cuyo objetivo es llevar las almas al cielo. No. Los pecados no pueden reducirse a pecados contra la tierra, contra la casa común. Es una moral laica, ecologista. El pecado contra los inmigrantes. El pecado contra los inmigrantes. También, en este caso, ya están familiarizados con el problema. La inmigración es un problema muy complejo. Es un problema que afecta a la identidad de todo un pueblo. En Francia es un problema que afecta a una nación. Inevitablemente, en Francia como en otros países, la llegada de personas de otros orígenes, de otras culturas, plantea problemas que ustedes conocen mejor que yo. Así que se trata de un problema que con principios cristianos se debe estudiar con calma. ¿Qué podemos hacer para preservar el cristianismo? ¿Qué podemos hacer para realmente ayudar a estas personas? Si es que se puede hacer algo, si es que estas personas aceptan la ayuda. En resumen, se puede discutir, pero con cuidado. La Iglesia no puede utilizar un lenguaje político. El pecado contra los inmigrantes, esto significa que, concretamente, si alguien dice algo contra la inmigración, está pecando. Y eso no es honesto, porque es un tema muy complejo que plantea problemas muy serios y reales. Pecar contra la inmigración, contra los inmigrantes, no es correcto. Cuando no se dice ni una palabra, no se hace ningún esfuerzo para intentar convertir esas almas. Es increíble. Y, para terminar, estos son solo algunos ejemplos, el pecado contra la sinodalidad misma. Se trata de un nuevo pecado capital. Se da un nuevo principio. Toda la Iglesia debe aceptar este nuevo camino. Y si no lo aceptas, pecas. Es un pecado capital. Concretamente, ¿qué significa pecar contra la sinodalidad? En una palabra, es el pecado contra la escucha. Es decir, negarse a escuchar, negarse a comprender. ¿Entienden? Esto nos lleva, como decía, a
un magisterio, a una concepción del magisterio que es muy dinámica y que de un modo u otro está dispuesta a justificar todo, a aceptar todo, a enseñar todo. Y en esta perspectiva en la que no hay nada, absolutamente nada dogmático, porque ya no hay nada dogmático, cualquier acontecimiento nuevo que surja en la vida de la Iglesia será concebido y visto no como algo bueno o malo, sino como un hecho determinado y por tanto una nueva oportunidad, un nuevo desafío, como dicen. ¿Con cuánta frecuencia utilizan la palabra desafío? En cuanto surge una contradicción, un problema, ya no es un problema que debe resolverse de la manera tradicional. Es un desafío. No es lo mismo. Permítame darles un ejemplo concreto. La cuestión de las vocaciones. Hay una crisis vocacional, o al menos un evidente descenso de las vocaciones, y son muy conscientes de ello. Desde hace años. Bien. Normalmente, ante un descenso en las vocaciones, ¿qué habría hecho el episcopado de hace 100 años? Habría dicho, bien, hay un descenso en las vocaciones, tenemos que rezar más por las vocaciones. Hagamos una peregrinación por las vocaciones. Pidamos a todas las parroquias que promuevan la consagración de los niños a la Santísima Virgen, para preservarlos, para que estén listos para responder al llamado de Dios. Pidamos a todos los párrocos que prediquen sobre la belleza de la vocación religiosa y sacerdotal. Esforcémonos por tener buenos seminarios. Enviemos a los seminaristas a las parroquias. Esa sería la reacción normal de un clero católico ante el problema de las vocaciones, del reclutamiento de vocaciones. Hoy, eso no es lo que ocurre en absoluto. Si hay un descenso en las vocaciones, si ya no hay más sacerdotes, es un signo de los tiempos. Es un nuevo desafío. Significa que la Iglesia debe reconsiderar, repensar cómo debe transformarse, cómo debe evolucionar en esta situación que en cualquier caso es providencial. Entonces, si no hay más sacerdotes, no debemos empeñarnos en buscar nuevas vocaciones. No, tenemos que concebir una iglesia en la que los domingos se pueda celebrar un servicio protestante, bueno, como lo hacen los protestantes, un servicio en el que una dama piadosa de la comunión y lea la Biblia, lea el Evangelio, en el que haya un ministro extraordinario que, por supuesto, esté preparado según el concilio, que diga unas palabras, que exhorte. ¿Qué es lo que se pretende? Es un desafío. Y sobre todo, bueno, tarde o temprano, habrá que pensar en ordenar mujeres. ¿Y por qué no diaconisas? Después de todo, hubo diaconisas en el pasado, al principio de la historia de la Iglesia, aunque eso era otra cosa, pero ¿por qué no diaconisas? Ya no hay nada dogmático. Y si eso no sucede hoy, no importa. Podrá suceder dentro de 10 años, 15 años, cuando las situaciones y las mentes estén suficientemente maduras. ¿Por qué? Porque esta nueva concepción del magisterio, entre comillas, es extremadamente dinámica. Y todo eso, repito, es diabólico. En términos humanos, no hay solución. Vuelvo al texto.
Ante esta demolición de la Iglesia claramente denunciada, Monseñor Lefebvre nos anima a continuar el combate doctrinal, es decir, a militar santamente por el reino de nuestro Señor Jesucristo, camino, verdad y vida. Hoy como ayer, nuestra misión no es otra que la de la restauración de todas las cosas en Cristo. Restaurarlo todo, empezando por el sacerdocio en toda su pureza doctrinal, etc. Restaurar en la Iglesia y en la sociedad civil el reconocimiento de los derechos de Cristo, Rey de las Naciones. Esta es la gran idea que resume todo lo que nos legó Monseñor Lefebvre, Cristo Rey. ¿Cuántas veces habló sobre esto? Y en su sabiduría sobrenatural, podemos ver claramente cómo comprendió que todos los errores modernos tienen su origen en esta idea, en esta idolatría del hombre, en este antropocentrismo. El concilio no es otra cosa que una reinterpretación de todo el contenido de la fe, poniendo al hombre en el centro, en el lugar de Dios. Así también el antídoto es Cristo Rey. En otras palabras, predicar a Cristo en el centro, con todos sus derechos. La segunda idea que predomina en la Declaración del 74 es la voluntad clara y firme de actuar con el único objetivo de servir a la Iglesia Católica Romana. Este es un punto muy importante. Así pues, hemos visto cuál es la batalla doctrinal de la fraternidad. ¿Ante qué enemigo luchar? El modernismo actual. Pero aquí vemos en qué espíritu hacerlo. Eso es muy importante. En efecto, solo en la Iglesia de siempre, en su tradición constante, encontramos la garantía de estar en la verdad, de seguir predicándola, de seguir sirviéndola. Pero sobre todo, somos muy conscientes de que custodiar la tradición y tomar todas las medidas necesarias para conservarla y transmitirla es nuestro deber de caridad hacia todas las almas y hacia la Iglesia en su conjunto. Desde esta perspectiva, nuestra lucha es profundamente desinteresada. La fraternidad no se preocupa en primer lugar de su propia supervivencia. Busca principalmente el bien de la Iglesia universal y por esta razón es por excelencia una obra de la Iglesia que, con una libertad y fuerza únicas, responde adecuadamente a las necesidades específicas de una época trágica sin precedentes. Este punto es extremadamente importante. No trabajamos para salvar a la fraternidad San Pío X. No trabajamos porque queremos que la fraternidad San Pío X triunfe. Trabajamos en la fraternidad San Pío X porque la fraternidad San Pío X es el medio para permanecer fieles a la Iglesia, de siempre. Esta es nuestra perspectiva y este punto es extremadamente importante. Esto, diría yo, es lo que nos diferencia de las llamadas comunidades Ecclesia Dei. No voy a adentrarme en las disposiciones individuales de tal o cual fiel o de tal o cual sacerdote. No es eso lo que nos interesa. El punto es comprender que en los institutos Ecclesia Dei, en las comunidades Ecclesia Dei, por fuerza de las circunstancias, la misa tridentina, por ejemplo, es un privilegio que se concede a tal o cual congregación según su propio derecho. Esto significa, para mí, en mi congregación, queremos la misa tridentina. Pues muy bien. Bien, pueden tenerla con ciertas condiciones, y la condición más obvia, la condición más explícita, es que acepten el concilio. Si es necesario, pueden plantear objeciones constructivas, lo que sea que eso signifique, y
sea donde sea que eso conduzca, pero si quieren beneficiarse de este privilegio, no es un derecho en sentido estricto, hay condiciones que se deben respetar. Este es el callejón sin salida al que se llega inevitablemente si se considera que la misa tridentina es un privilegio para algunos. Para nosotros la misa tridentina no es un privilegio, es un derecho de todo católico sin distinción. Todo católico sin distinción tiene derecho a la fe, tiene derecho a que se le enseñe la fe, tiene derecho a los sacramentos, tiene derecho a los medios necesarios para la salvación. Es un derecho de todos los católicos sin distinción. Y desde esa perspectiva, la fraternidad San Pío X libra su batalla. Y en este sentido, nuestra posición, a pesar de nuestro estatuto canónico, que es consecuencia de nuestra fidelidad, nuestra posición es verdaderamente eclesial, en el sentido de que apunta al bien de la Iglesia Universal. ¿Qué necesita hoy la Iglesia Universal? La Iglesia Universal necesita a alguien que guarde la misa, la tradición, en su integridad, y que la ofrezca a las almas y les recuerde, con todos nuestros defectos y limitaciones, que recuerde a la Iglesia Universal que solo hay una fe, solo hay una misa, porque solo hay una verdad, solo hay una iglesia, solo hay un camino de salvación. Eso es la fe. Eso es lo que nos legó Monseñor Lefebvre. A eso debemos volver constantemente. Por eso estamos aquí. Repito, sin estos principios establecidos hace 50 años no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Ese único objetivo sigue siendo el nuestro hoy igual que hace 50 años. Por eso, sin ninguna rebelión ni amargura, cito a Monseñor, ni resentimiento alguno, proseguimos nuestra obra de formación sacerdotal a la luz del magisterio de siempre, convencidos de que no podemos rendir mayor servicio a la Santa Iglesia Católica, al Sumo Pontífice, que las generaciones futuras. Sí, es muy hermoso. Fue escrito hace 50 años. Monseñor pensaba en las generaciones futuras. 50 años es el espacio de 2 generaciones. Y aquí estamos. Esta perseverancia de la fraternidad, a pesar de todas nuestras debilidades, es una señal de que la fraternidad es obra de Dios. Pero sobre todo, yo diría, hace 50 años, Monseñor sentía esta responsabilidad por las generaciones futuras. Esta responsabilidad debe ser nuestra hoy, para las generaciones futuras, no solo por los cohermanos, los sacerdotes, sino cada fiel, cada uno en su lugar, tiene una responsabilidad por las generaciones futuras. ¿Cuál es la herencia más valiosa que pueden dejar a sus hijos y nietos? La fe. La fe. Se los agradecerán eternamente si consiguen transmitirles la fe. Es lo más importante, no hay nada más importante. La tradición pertenece a la Iglesia, es en ella y por ella que la conservamos en su integridad, hasta que, y cito a Monseñor de nuevo, la verdadera luz de la tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo de la Roma eterna, en la certeza sobrenatural e inquebrantable de que esta misma tradición triunfará y con ella toda la Iglesia. Esta certeza es una certeza de fe. En términos humanos, la situación es irremediable. Pero la fe nos dice que la tradición debe triunfar, porque la Iglesia debe triunfar. Y si la providencia permite esta crisis y permite que la crisis dure, si la providencia permite que sea cada vez más evidente que humanamente no hay solución, es para mostrar que
el día en que la Iglesia sea restaurada y triunfe es para mostrar que la Iglesia es divina. Ella vive por encima de las leyes humanas. Y en la renovada certeza de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gracias por su atención. Me hubiera gustado hablar un poco menos, ser un poco más breve. Hemos tocado varios temas, como ven, temas que tienen que ver con la historia de la fraternidad, la declaración de hace 50 años, pero ya ven que todo esto es extremadamente actual. Ese era el objetivo de la conferencia, mostrar esta continuidad en la vida, en la lucha de la fraternidad. Vivimos en una época diferente, sí, pero una época que sigue a la de hace 50 años. Y estos principios proporcionados por Monseñor Lefebvre hace 50 años son aún más actuales hoy.